Él le dice, ve, porque instrumento me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¿Quién de ellos, hermanos, se imaginaría, aleluya, que él sería un siervo de Dios? La palabra del Señor nos dice en Juan 15:16, no me elegisteis ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Él, hermanos, Dios nos ha escogido. Y uno de los propósitos por el cual Dios nos ha escogido es que llevemos fruto. Ese es uno de los propósitos de Dios, el que nosotros llevemos fruto, como lo habla en el libro de los Gálatas, capítulos 5, 22 y 23. Quizá, hermanos, el enemigo, ¿verdad?, estaba influenciando nuestra vida y nosotros estábamos caminando bajo las tinieblas de este mundo. Y nosotros íbamos en esa corriente. Si el mundo iba, ¿verdad?, tras la vanidad, nosotros íbamos tras ellos. Si el mundo, ¿verdad?, nos llevaba a un baile, nosotros íbamos al baile y éramos, ¿verdad?, carnalmente felices. Y si el mundo nos llevaba, ¿verdad?, por allá, a la perdición, nosotros íbamos ahí. Porque así estábamos nosotros en el mundo, lejos, perdidos, en tinieblas. Pero de ahí, hermanos, el Señor nos sacó. Quizá alguno de ustedes, ¿verdad?, quizá alguien estaba en la condición del endemoniado gadareno, que no sabía, ¿verdad?, ni de dónde venía ni a dónde iba. Estaba completamente perdido. Quizá Dios, ¿verdad?, lo llamó del alcoholismo. Tal vez usted estaba perdido en el alcohol. Tal vez usted estaba perdido en las drogas. Tal vez alguien estaba perdido en la vida triste como Rahab, la ramera, en Jericó. Pero de ahí, hermanos, en su grande amor, el Señor le ayudó, lo rescató, lo salvó. O quizá el Señor lo haya llamado estando usted desde una cárcel, estando tal vez en una calle como mendigo. Tal vez, hermanos, nosotros, en más de uno de nosotros hemos estado en alguna situación. Todos, hermanos, tenemos un testimonio que contar. Todos sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Algunos, como hace un momento decíamos, los ha sacado del alcoholismo, de la drogadicción. Algunos, hermanos, de la vida triste. Algunos, hermanos, estábamos atados con cadenas y no teníamos la salvación. Pero Dios, hermanos, aun cuando nosotros clamábamos y pedíamos auxilio, pedíamos la ayuda divina del Señor, y aún pedíamos la ayuda a nuestros familiares, a nuestros amigos, nadie atendió a nuestra voz, nadie atendió a nuestro clamor. Pero el Señor, hermanos, en su infinita misericordia, el Señor llegó. El Señor atendió a nuestro clamor de angustia. El Señor, hermanos, extendió su mano. Y por fin el Señor pudo sacarnos, nos sacó de ese lodo del pecado. Nos sacó del pozo de la desesperación y puso en nosotros un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Antes estábamos tristes, antes caminábamos sin esperanza,
Antes nuestra vida estaba en tinieblas. Estaba, hermanos, en una profunda tristeza. Y que solamente el mundo nos dio una felicidad pasajera. Un gozo pasajero. ¿Por qué? Porque el mundo no puede ofrecer nada eterno. Todo lo que el mundo nos puede ofrecer, aleluya, es pasajero. Sin embargo, el Señor, ¿verdad?, nos ofrece una salvación eterna, una vida eterna, un gozo eterno, un gozo completo. Y cuando nosotros estábamos ahí, hermanos, el Señor nos sacó. Hizo misericordia con nosotros porque Él se deleita en hacer misericordia. Y cuando ahí, hermanos, cuando nadie lo ayudó, cuando nadie le extendió su mano, aleluya, ahí para ayudarle, el Señor la extendió. El Señor, hermanos, le extendió. El Señor nos ayudó. Y hoy nosotros podemos decirle al mundo entero, a aquellos que nos rodean, a aquellos que nos quieran escuchar, decirle, mira, sí se puede. Con el Señor sí se puede. El Señor es un Dios de oportunidades. El Señor es un Dios que perdona. El Señor es un Dios que restaura. El Señor es un Dios que sana. El Señor es un Dios que levanta. El Señor es el que te da una nueva oportunidad. El Señor es el que te dice, no temas, yo estoy contigo. El Señor, hermanos, el Señor, ¿en dónde más podemos encontrar esas palabras de vida eterna? En ningún hombre, hermanos. Y ni aun si hubiese algún hombre, por más bueno que sea, por más afamado que sea, nadie nos puede ofrecer lo que el Señor nos ofrece. Las palabras que el Señor nos da. Nadie, hermanos, humanamente puede darnos salvación. Nadie. Solamente Dios. Solamente es el Señor. Aleluya. Y hoy podemos decirle a la gente que sus pecados pueden ser perdonados. Que el Señor es el que rescata del hoyo tu vida. Que el Señor es el que nos corona de favores y de misericordias. Que el Señor es el que sacia de bien nuestra boca. Porque Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque así dice la palabra, como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia a los que le temen. El Señor es misericordioso, aleluya. Y Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Porque dice la palabra que Él se acuerda de que nosotros somos polvo. De que nosotros somos polvo, de que nosotros solamente somos hombres que lo necesitamos. Porque el Señor, hermanos, en su misericordia, con esos ojos como llama de fuego, el Señor, aleluya, es el que nos ve. El que ve la necesidad en el corazón del hombre. Aún, hermanos, nosotros humanamente no podemos ver más allá. Solamente vemos lo que está ante nuestros ojos, la apariencia de cómo luce la gente. Pero Dios va más allá. Si nosotros vamos a las calles y vemos a aquellos niños allá en nuestros países que no tienen hogar, que son niños de la calle. Hay mucha gente sin corazón que les hace daño, que los maldice. Y para la sociedad puede ser un estorbo. Pero Dios, hermanos, en su infinito amor, Él los ama. El Señor en su grande amor, Él ve la necesidad que hay en ellos. La necesidad que hay de que ellos tengan amor. Aún el Señor va más allá.
Nosotros, ¿verdad? Podemos ver a gente drogadicta, gente perdida en el alcohol. Y nosotros humanamente podemos decir es que le abrieron, ¿verdad?, las puertas al enemigo y el enemigo ahí los ató en esas drogas. El Señor, hermanos, conoce todo eso. Pero el Señor ve la necesidad que hay dentro de su alma, que hay dentro de su corazón. Porque el Señor mira la necesidad del hombre y mira la necesidad que hay en ellos. El hombre, hermanos, tiene necesidad de Dios y solamente Dios es el único que puede llenar ese vacío. Solamente Dios es el único que puede llenar esa necesidad que el hombre tiene de poder ser amado por Dios. El hombre, ¿verdad?, siempre necesita un abrazo de Dios. Por ejemplo, si hay alguien que tal vez creció con la ausencia de un padre o de una madre, siempre va a haber esa necesidad de tener un abrazo de su padre o de su madre. Pero Dios, hermanos, Él es el que llena ese vacío. Y Dios es el que abraza. Y Dios es el que da el amor a esa persona que se siente así. Aquellos, ¿verdad?, tal vez que en algún momento de su vida han pensado en quitarse la vida, porque tal vez pensaron que no había solución a sus problemas, que tal vez pensaron que todo estaba perdido. Pero ahí, hermanos, el Señor llegó. El Señor llegó. Y hace un tiempo yo estaba mirando de una chica que ella pensaba quitarse la vida. Y esta persona se subía, ¿verdad?, a un tercer, cuarto piso. Era un edificio muy grande. Y esta persona pensaba, tenía la intención de tirarse al precipicio, pero ahí hubo instrumentos de Dios. Ahí hubo presencia de Dios. Y aquellos que conocían del Señor le empezaban a gritar a voz en cuello y decirles: no lo hagas. Dios te ama, hay un propósito para tu vida. Y esa persona estaba por aventarse al precipicio, por tirarse. Pero aquellos hermanos con más fuerzas le gritaban: no lo hagas. Dios te ama, hay un propósito. Y en su misericordia, hermanos, esta chica cayó rendida a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermanos, siempre va a tratar de destruirte. Siempre va a tratar de impedir que el Señor cumpla su propósito en tu vida. Porque todos venimos con un propósito. Todos tienen un propósito. Aunque el enemigo te haya hecho pensar o sentir que tú no tienes propósito, que tú no estás en el corazón de Dios, que tú no estás en la mente de Dios, que aún Dios se ha olvidado de ti, que el Señor reprenda al enemigo. Porque el Señor dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos. Y hoy, hermanos, nosotros podemos testificar de las maravillas, de las grandezas que Dios ha hecho a nuestra vida. Hoy podemos decirle al mundo, hermanos, podemos testificarle de dónde Dios nos ha sacado. Las bendiciones que Dios nos ha dado a nuestra vida. No solamente, hermanos, es estar en su casa, sino que el Señor, hermano, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Amén. Estamos muy bendecidos, porque el Señor, todo aquel que viene a Él, el Señor lo lava, lo limpia, le pone las ropas de salvación, lo bendice. Amén.
Que van a venir las luchas, que van a venir las pruebas, claro que sí, que van a haber lágrimas en abundancia, que va a venir el sufrimiento tal vez, claro que sí. Pero el Señor promete estar con nosotros. Ya no vamos a estar como estábamos en el mundo, luchando solos, a duras penas saliendo adelante, sino que la misericordia del Señor aún estuvo con nosotros. Estuvo con nosotros. Pero cuando venimos al Señor, hermanos, habitamos bajo la presencia del Señor, bajo la sombra del Omnipotente. Y de ahí, hermanos, nada ni nadie nos podrá sacar. Porque nosotros, hermanos, hoy vemos a siervos, a siervas del Señor, a ministros, a hijos de Dios, que antes nosotros conocíamos como los drogadictos, como, ¿verdad? Los grandes, no sé, ¿verdad? Pecadores, los grandes alcohólicos, y nosotros los veíamos de esa manera. Pero ahora, hermanos, los vemos y predican la palabra del Señor y vemos la obra maravillosa que Dios ha hecho en ellos. Aleluya. Es algo maravilloso lo que Dios hace. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos da dones, nos da talentos, aunque no somos salvos por ellos, pero el Señor nos da algo. Y hoy nosotros, hermanos, en su misericordia, estamos aquí predicando la palabra del Señor. ¿Cuántos hermanos que antes en el mundo tal vez los conocían por un sobrenombre, porque tal vez, ¿verdad?, en su corazón moraba la maldad? Aleluya. Pero ¿qué pasó, hermanos? Que ahora es un pastor. Ahora es un evangelista que lleva la palabra del Señor. Porque eso es lo que Dios hace. Cambia nuestra vida, cambia nuestra forma de ser, cambia nuestro pensamiento. Es como un chip que sacan el malo y meten el bueno. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace efecto en nosotros mismos. Porque esta palabra, hermanos, tiene que cambiarnos. Esta palabra tiene que santificarnos, de guiarnos a la verdad, a la justicia, de acercarnos más a la presencia maravillosa de nuestro Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace con lo que el mundo desprecia. El mundo desprecia lo que no les sirve. El mundo desprecia lo que para ellos es vil. El mundo desprecia lo necio. Pero Dios no lo desprecia. El Señor dice, si para ellos es desperdicio, para mí no. El Señor puede hacer algo valioso en aquella persona en la que el mundo pensaba que no servía. Y el Señor hace nuevas las cosas. Todas las cosas que vienen a Él, todas las vidas que vienen a Él, el Señor las hace nuevas. Y eso es lo maravilloso de Dios. Eso es lo maravilloso de Dios, que nos hace a nosotros una nueva persona. Que ahora, hermanos, siendo de lo más vil, de lo más menospreciado, aleluya, ahora Él nos ha hecho y somos amados por Él. Hay gratitud en nuestro corazón. Porque así, hermanos, como dice la palabra del Señor, con el pueblo de Israel, dice la palabra en Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Mira, hermanos, que éramos los más insignificantes. Los más insignificantes.
como dice la palabra del Señor en el versículo que leímos al principio en 1 Corintios capítulo 1 versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie de nosotros podemos jactarnos y decir, oh, es que yo era tal antes de venir al Señor, yo era súper importante. No, hermanos, el Señor en su misericordia nos ha llamado. Siendo nada, nos ha llamado para hacer algo, para ser alguien en el pueblo del Señor. Ahí dice la palabra que nosotros leíamos, que no por ser vosotros, ¿verdad? El pueblo, dice la palabra que éramos los más insignificantes. No éramos ni nada importante. Pero así el Señor nos quiso. Nosotros éramos ahí los más insignificantes, pero Dios nos amó, Dios nos escogió. Ahora podemos decir que somos linaje escogido, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habemos alcanzado misericordia. Así, hermanos, como Jesús le dijo, ¿verdad?, a aquellos que le seguían. Cuando Jesús, ¿verdad?, iba pasando, dice la palabra, por el camino, ahí en Jericó, había un hombre pequeñito de estatura. Yo sé que usted se sabe esa historia de Zaqueo. Dice la palabra del Señor que este hombre era un publicano, era un cobrador de impuestos. Para los judíos eso era traición a su nación, a ellos mismos. Que Zaqueo trabajara para Roma, para aquellos que los oprimían. Aunque el pueblo no le alcanzaba a pagar los impuestos, pero Zaqueo lo tenía que cobrar. Y para ellos, hermanos, ¿verdad?, podríamos decir, era algo imperdonable que Zaqueo trabajara para Roma, para el Imperio Romano. Pero aún, ¿verdad?, Zaqueo posiblemente haya escuchado los milagros del Señor, la pesca milagrosa, de cómo el Señor resucitaba a los muertos, de ese hombre famoso quien era Jesús. En su estatura era imposible tal vez ver a Jesús con tanta multitud. Pero dice la palabra del Señor que él se subió, ¿verdad?, a un sicómoro, era un árbol, para ver a Jesús. Pero el Señor, ¿verdad?, que va más allá. El Señor pudo mirar a otro más que había en la multitud de aquellos que le seguían, porque a Jesús le seguían multitudes. Y aún así, hermanos, el Señor lo miró a él, a Zaqueo. Y el Señor le dijo que él iría a su casa. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, fue criticado duramente porque los fariseos, los saduceos, aquellos, ¿verdad?, religiosos de la época decían es que Jesús se sienta y come con los pecadores. Pero a Jesús eso no le importaba, porque dice la palabra del Señor, así como lo dijo en ese momento cuando estaba ahí con Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a eso,
El Señor, hermanos, en su misericordia, en el grande amor que el Señor tuvo para la humanidad. El Señor vino porque la humanidad necesitaba de un redentor. Necesitaba un salvador. Y humanamente, aquí un hombre humanamente no lo hay. No había aquella persona que llenara los requisitos para que Dios pudiera aprobarlo y decir, ese hombre es el salvador del mundo. No lo había. Por eso el Señor mandó a nuestro Señor Jesucristo para que muriera por toda la raza humana, por los ricos, por los pobres, por aquellos que era lo vil o menospreciado, como dice la palabra del Señor. Por el color, la raza de color que sea, el idioma que sea, el Señor vino a morir por los judíos y por los gentiles. Y ahí, en ese sacrificio, hermanos, el Señor nos compró. Por eso el Señor dijo, consumado es, hecho está. Ahí está todo, hermanos, en la cruz. No hay necesidad de nada más, porque el Señor lo hizo todo. Todo ahí, hermanos, el Señor lo hizo y nos compró. Aún, hermanos, como decía la palabra y como lo sigue diciendo, que cuando nadie daba nada por nosotros, el Señor dio su vida. El Señor, hermanos, no dio ni plata ni oro. Dio su sangre maravillosa por amor a nosotros, por amor a la humanidad, aleluya. Y en ese, hermanos, en ese sacrificio que el Señor hizo, lo compró a usted y me compró a mí. Compró a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a toda la generación, hermanos. Y hoy nosotros estamos aquí. Y no pararemos, hermanos, de decir de dónde Dios nos ha sacado, sino que más grandemente alzaremos nuestra voz en cuello y podemos decir que en Dios hay salvación, que en Dios hay perdón de pecados, aleluya, que en Dios hay nuevas oportunidades, que en Dios encontramos ese amor que no encontramos en el mundo. Posiblemente, ¿verdad? Hay muchas personas que andan buscando el amor en personas, en cuantos hombres, en cuantas mujeres. Y lo han traicionado una y otra vez. Y posiblemente usted encontró o quiso refugiarse en el alcohol. Quiso refugiarse en las drogas. Quiso refugiarse en el pecado. Y nada de eso pudo satisfacer su vida. Nada. Porque siempre hubo ahí un vacío en su corazón. Pero cuando el Señor llegó la salvación, llegó la vida. Llegó el amor que nosotros tanto necesitábamos. El Señor, hermanos, llenó nuestro vacío. Porque el Señor lo llena todo. El Señor, con su maravillosa presencia, lo llena todo. Aleluya. El Señor no se equivoca con los que Él escoge. El Señor nunca se equivoca con lo que Él escoge. Tal vez usted le ha fallado una y otra vez al Señor. Y usted en sus fuerzas ha dicho, es la última vez en la que yo caigo en esto. De aquí sigo para adelante, de aquí le voy a echar ganas, de aquí me voy a agarrar de las manos del Señor. Y nuevamente vuelve a caer en aquello que lo hace caer y usted sabe que no es agradable delante de Dios. No pelee más con sus fuerzas. No siga caminando más con sus fuerzas, sino que camine
agarrado de las manos del Señor, aleluya, y pida que el Señor lo fortalezca. Amén. ¿Para qué, hermanos? Para un día llegar a la meta final. Para que un día usted pueda recibir la corona de la vida. Para que usted, hermanos, no vuelva a decir es que Dios se equivocó conmigo. Porque el Señor me escogió, el Señor me llamó, pero yo le fallo a cada rato. Y usted y yo en muchas de las ocasiones nos hemos sentido indignos de su misericordia, indignos de su amor, indignos de que Él nos llame sus hijos. Pero ahí, hermanos, el Señor llega. El Señor en su misericordia nos hace sentir su amor, su gracia, su fidelidad. Ahí el Señor, hermanos, cuando estamos ahí quebrantados, tal vez sin fuerza, sin ánimos de seguir hacia adelante, el Señor ha llegado. Solamente Dios ha llegado. Porque el Señor conoce la necesidad que hay en usted y que hay en mí. Solamente es Dios el que lo conoce. Yo no puedo conocer su situación, su necesidad. El hombre aparenta mucho. El hombre se deja llevar por las apariencias. Y usted puede estar en la iglesia o puede estar ahí con sus amigos. Y usted puede fingir una risa. Usted puede estar ahí fingiendo que usted es muy alegre. Pero usted sabe dentro de usted la necesidad que hay. Y Dios sabe cuál es su necesidad. Porque el Señor se acuerda, hermanos, de que somos polvo. De la necesidad que hay en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios toma, aleluya, de lo que no es para que sea. Ahora, hermanos, no estamos bajo la influencia del enemigo, sino que ahora estamos bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Ahora podemos, hermanos, entrar libremente al trono de la gracia de nuestro Señor y hallar el oportuno socorro. Aleluya. Gracias a ese amor que el Señor tuvo por toda la humanidad. Mas a todos, dice la palabra del Señor, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese es el privilegio, hermanos, que tenemos. Que no tenemos otro nombre, no tenemos, hermanos, el llamado de humanamente alguien de eminencia. Por más poderoso, por más famoso que ese personaje sea, nosotros tenemos el grande privilegio de ser hijos del Señor, hijos del Rey de Reyes y Señor de los Señores. No somos hijos, ¿verdad?, de alguien de eminencia, de alguien poderoso. Nosotros sí somos hijos del más fuerte, del más poderoso. Él es nuestro Padre, aleluya. Y como nuestro Padre, el Señor hoy nos sigue extendiendo su mano, aleluya. El Señor, hermanos, hasta el día de hoy, nosotros podemos ver los hechos maravillosos, la obra que el Señor hace en el hombre y en la mujer. Y así como Dios lo hizo conmigo, aleluya, con usted, así Dios lo puede hacer con aquel familiar que no quiere venir a los pies del Señor. Con aquel familiar, con aquel amigo, con aquel que está ya, aleluya, perdido en los placeres de este mundo. El Señor lo puede hacer una vez más. El Señor lo puede hacer una vez más. Porque el Señor es poderoso. Porque el Señor puede cambiar tu vida. Porque así como el Señor cambió nuestra vida, el Señor puede cambiar tu vida. Asimismo, hermanos, el Señor puede cambiar nuestra vida. Aleluya. Y así que vamos a orar en esta mañana. Le vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Aleluya.
Y si hubiese alguien que necesita oración, vamos a estar orando, aleluya.